Diosdado Cabello, quien dada su locuacidad de los últimos días pareciera que es el que en efecto está gobernando en el país porque algo ha opacado a Nicolás Maduro, ha dicho en su estilo camorrero, pendenciero, ellos, refiriéndose a la oposición, quieren elecciones, ¿cómo no? Prontito las van a tener, pero elecciones parlamentarias, no las elecciones presidenciales, que es lo que está deseando y planteando abiertamente la oposición. Una cosa es lo que pueda decir el señor Cabello en su fanfarronería y otra es la que determine la realidad. ¿Cuán factible es realizar elecciones lo más prontito posible, para utilizar la expresión de este individuo? Consultemos con un periodista especializado en esta fuente, la fuente electoral, Eugenio Martínez. Eugenio, gracias por concedernos estos minutos en conexión. Hola César, un gusto escucharte. A ver, se pone de acuerdo el país, no solo Cabello, y mañana deciden vamos a elecciones lo antes posible. Elecciones bien parlamentarias, que son más complejas que las presidenciales, o bien las presidenciales. ¿Cuánto es lo más rápido que se puede hacer alguna elección? Bueno, depende de las condiciones técnicas que se quieran dar a ese proceso electoral. Evidentemente, unas elecciones parlamentarias requieren mucho más tiempo de organización, no solamente por la definición de los circuitos de votación y lo que va a costar además definir candidatos únicos dentro de un sistema en donde se penaliza la división de la oferta electoral. Ahora bien, sobre la frase de Diosdado Cabello el día de ayer, designando una comisión especial que él también integra junto a Francisco Ameliach para definir la fecha en que se va a hacer la elección, bien vale la pena recordar que Diosdado el 5 de febrero de este año ya había designado una comisión especial para evaluar el adelanto de la elección parlamentaria. Esa comisión especial del 5 de febrero la preside Darío Vivas. En líneas generales, Diosdado Cabello, como presidente de la Constituyente, ha designado en menos de 6 meses 2 comisiones especiales para exactamente lo mismo, que es evaluar el adelanto de las elecciones legislativas. Aquí básicamente el día de ayer la frase de Cabello tiene que entenderse más como una herramienta de negociación o como un punto que se pone en la mesa para negociar más que una decisión que ya esté tomada de parte del chavismo. ¿Darío Vivas no hizo el trabajo o a Cabello se le olvidó que ya había nombrado una comisión para esto de las elecciones? Sinceramente creo que es una mezcla de las dos, de los dos temas, porque la comisión que presidía Darío Vivas estaba conformada además por 12 constituyentes. Es decir, alguien debe recordar que se designó esa comisión el 5 de febrero. De hecho, esa comisión del 5 de febrero fue la respuesta de la constituyente a la designación de Juan Guaidó como presidente encargado. La comisión que se designa el día de ayer es la respuesta de Cabello al nuevo proceso de negociación, en donde se pone la oferta de una elección parlamentaria de parte del chavismo sobre la mesa. Evidentemente creo que se le ve la costura a la propuesta de Cabello. Hay una fanfarronada clara en medio de todo esto. Pero claro, la amenaza va a dónde. Voy a elegir una nueva asamblea nacional que eliminará a la actual. Bien, ¿qué pasa con la constituyente desde donde está armando todo el parapeto? ¿Y por qué está tan seguro que una nueva asamblea nacional a él le va a favorecer si los últimos sondeos de opinión son dramáticos? El 25% histórico sólido que tenía el chavismo se redujo a 11 según el último estudio de Data Análisis. ¿A dónde está disparando realmente este individuo? Claro, Diosdado el día de ayer en la sesión de la Constituyente decía que la Constituyente se va a convertir en el garante del periodo presidencial de 2019 hasta el 2025. Indirectamente Diosdado dice que la Constituyente va a durar lo que dura el periodo presidencial de Maduro. Ahora bien, la exigencia de adelantar las elecciones parlamentarias es simplemente una forma de huir hacia adelante, como suele decirse. En líneas generales, convocar esa elección sin las garantías técnicas que se han pedido y sin que se incluya como oferta electoral la elección presidencial, lo que va a hacer es repetir
el esquema del 20 de mayo, en donde el chavismo va a participar seguramente un sector minoritario de la oposición, del liderazgo opositor o de los líderes que no se encuentran dentro del G4, y le va a dar al chavismo un control absoluto de un parlamento que nadie va a reconocer. Es decir, se va a repetir el error de la Asamblea Nacional Constituyente y vas a tener ahora el chavismo 2 instancias legislativas que la comunidad internacional no va a reconocer como válidas. Dejemos de lado al señor Cabello y todas las ideas, toda esta fanfarronería, ¿no? Vayamos al otro. Aparentemente se ha estado discutiendo en Barbados, hasta el momento en que se conversaba, la realización de unas elecciones transparentes, libres, y según se filtró o se ha especulado, la piedra de tranca era que esas elecciones debían ser sin Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Pongamos que por una u otra eso se logra, sale Maduro de Miraflores y se hacen esas elecciones, entre comillas, ideales. ¿Cuánto tiempo se llevaría a implementarlas? Para cumplir con la mayoría de los requerimientos técnicos que se han exigido de garantías técnicas y políticas, entre unos 6 y 9 meses. Eso acelerando mucho el proceso de designación de nuevos rectores y reduciendo al mínimo posible el proceso de inscripción de venezolanos en el extranjero para que puedan votar. Pero en líneas generales, entre unos 6 y 9 meses sería el rango de tiempo que llevaría a hacer unas elecciones con garantías técnicas y políticas, al menos con la mayoría de las garantías técnicas y políticas que se han venido exigiendo. En algún momento, no hace mucho, advertías en una entrevista que tuvimos que no era solo el cambio de rectores, porque hay un personal superior dentro del Consejo Nacional Electoral que también debería ser removido. ¿Quiénes serían y por qué? Bueno, no solamente evidentemente es el tema de los rectores, sino los directores de línea. Estamos hablando del director de informática, del director de automatización, del director de registro electoral y de los 23 directores regionales. Ahora bien, esos funcionarios dependen directamente del presidente o de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Si se logra si se logra cambiar, depurar la estructura organizacional del CNE, la estructura directiva del Consejo Nacional Electoral, es mucho más sencillo implementar cambios en el organigrama técnico del CNE, y adicionalmente hay que, dentro de las garantías políticas que se den a ese proceso electoral, hay que tratar de delimitar la incidencia que tiene el Tribunal Supremo de Justicia sobre un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque nada se va a hacer designando a 8 nuevos rectores, cambiando los directores de línea principales y cambiando los 23 directores regionales, si esa estructura depurada termina dependiendo de las decisiones que tenga la sala electoral o la sala plena bajo el mandato de Michael Moreno, por ejemplo. Hay que tratar de delimitar la incidencia que puede tener el Tribunal Supremo de Justicia en esos 6-9 meses que tarda en organizarse una elección presidencial sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Eso debe ser parte de un gran acuerdo político en donde se defina no solamente la fecha de la elección, sino la independencia de esa nueva autoridad electoral. La cosa es mucho más compleja entonces de lo que uno pueda sospechar. No es solo el CNE, es también estas 2 salas fundamentales del Tribunal Supremo de Justicia. Pero si cambias esas 2 salas fundamentales, ¿por qué no cambias por completo el Tribunal Supremo de Justicia, que es en definitiva un mamotreto que solo sirve a la voluntad de Miraflores? Bueno, si ha costado tanto reformar el Consejo Nacional Electoral, que solo son 8 rectores, entre principales y suplentes, imagínate modificar toda la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, que estamos hablando de 32 magistrados principales. Pero también es el tema de la constituyente. No se puede hablar de un proceso electoral con garantías técnicas o políticas si la constituyente sigue sesionando como poder plenipotenciario, o con el chavismo entendiendo que la constituyente es un poder plenipotenciario. Es decir, concretar un proceso electoral transparente va mucho más allá de simplemente cambiar algunos nombres en el Consejo Nacional Electoral. Las garantías políticas también pasan porque el Tribunal Supremo de Justicia no tenga incidencia mayor sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral, y evidentemente que la Asamblea Nacional Constituyente deje de sesionar
o deje de tener esos poderes plenipotenciarios que pudiesen complicar cualquier decisión que desde el punto de vista electoral se tome. Eugenio, tal como estás exponiendo todos estos condicionantes, entonces se llega a la premisa básica que dijo Guaidó al comienzo de su interinato. Todo pasa por el cese de la usurpación, que supondría entonces eso: nuevo CNE, cese de la constituyente, cambio del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, sin el cese de la usurpación no se podrían lograr entonces esas elecciones libres que se están pidiendo. Suena muy complicado. Seguramente con cambiar el Consejo Nacional Electoral, un acuerdo político en donde se limite la actuación del Tribunal Supremo de Justicia y evidentemente la constituyente deje de sesionar, pues es mucho más sencillo avanzar en la organización de ese proceso que de punto de partida a la reinstitucionalización del país. Pero efectivamente no es tan sencillo hablar de un proceso competitivo en Venezuela en condiciones técnicas y políticas. Las condiciones técnicas a lo mejor es lo más sencillo de resolver. Las condiciones políticas son las más complejas de lograr. Ya lo veo. Eugenio, muchas gracias por concedernos estos minutos en Conexión. Siempre un gusto, César. Un abrazo.